¿Qué estaban haciendo las mujeres cuando los hombres pensaban? Las mujeres cuando los hombres pensaban. Bienvenidos y bienvenidas al segundo coloquio de Mujeres Filósofas. Segundo coloquio de Mujeres Filósofas. Hola, mi nombre es Itzel Vianey Ramírez Martínez. Yo soy egresada de la licenciatura en Pedagogía de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM. Soy también estudiante de Movilidad Internacional en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, la UBA, y estudiante de verano de la Universidad de Mondragón, España. De igual forma, fui prestadora de servicio social en el área de mediación educativa del Centro Cultural Universitario Tlatelolco y actualmente me encuentro construyendo una tesis sobre la diversidad y las heterotopías. Voy a compartir un poco con respecto a una ponencia que titulé Filosofía y Utopología, derroteros para leer la diversidad en América Latina. Esta ponencia fue presentada justamente en el Coloquio de Mujeres Filósofas del 2019. Y esta ponencia se planteaba entre muchas preguntas, fue construida a través de preguntas en sí, las siguientes. ¿Quién se preocupó por los históricamente considerados nadie? ¿Por los sin lugar? ¿Por los de la periferia? ¿Por la existente amplitud de diversidades en el mundo? ¿Quién diseñó espacios alternos? ¿Quién propuso seguir construyendo? Justamente esta ponencia resalta dos categorías, utopía y diversidad, pero a la vez también resalta el incesante ahínco de las mujeres en las construcciones dentro del campo filosófico latinoamericano, construcciones epistemológicas, teóricas, y en marcos conceptuales muy amplios por intentar reconocer lo que ha sido invisibilizado. Es decir, que esta ponencia asume que las mujeres han consolidado una filosofía activa y de transformación y cambio social. Esta ponencia fue propuesta para la primera mesa del coloquio. Y la pregunta que se planteaba como central para esta primer mesa va de lo siguiente: ¿qué es ser filósofa en Latinoamérica? Yo intenté dar respuesta a esta interrogante a través de dos vertientes. Por un lado, algunos postulados de Francesca Gargallo y por otro, una articulación estrecha que tiene la filosofía con la pedagogía y la educación, ya que es justamente del campo educativo, del campo pedagógico, donde he tomado como mayor parte de mi desarrollo intelectual. Entonces, de ambas cuestiones me sirvo para articular mis ideas. De tal manera que ser filósofa en Latinoamérica es ser historia en términos de la complejidad que históricamente ha representado para las latinoamericanas insertarse en el mundo académico y sin duda en el mundo de la filosofía. También asumo que es ser promotora del libre pensamiento y del cambio social. De igual forma y según Gargallo, ser filósofa es resistir y preguntar quiénes somos, cuál es y cuál debe ser nuestro actuar en el mundo. ¿Quién que no sea una mujer en diálogo con otra puede determinar qué es bien y qué es mal para las mujeres? A partir de esto, ser filósofa representa un importante papel en lo educativo. ¿Y por qué lo digo? Porque, al menos en México, una gran cantidad de mujeres filósofas que de alguna manera han sido reconocidas y que han trabajado en visibilizar los cuerpos de las mujeres y los pensamientos de las mujeres, han dedicado sus esfuerzos en el ámbito de la docencia. De tal manera que los trabajos teóricos impulsan a las mujeres latinoamericanas a vivenciar una filosofía
que también es práctica. Y esto lo podemos ver reflejado en las aulas, los talleres, las relaciones humanas, el contacto con otras personas, las acciones colectivas, que son solamente algunos ejemplos de cómo se experimenta la filosofía en un núcleo de mujeres. Ahora bien, los invito a que nos hagamos otras interrogantes. Una de ellas es poner sobre la mesa ¿de qué manera las filósofas han impactado al mundo? Es aquí donde asumo que el desarrollo y estudio del conocimiento filosófico devenido de las mujeres en América Latina contribuye, entre otros muchos aspectos, a la lectura de dos categorías, diversidad y utopía, las cuales están atravesadas por otros conceptos fundamentales, el de historicidad y política. Aquí quiero hacer hincapié en que estos conceptos en la ponencia no se desarrollan de forma profunda, pero están siempre articulándose para poder hacer algunas reflexiones sobre ellos. Ahora bien, las historias de Latinoamérica han generado una serie importante de problemas de frontera y también de ideologías de desesperanza. Sin embargo, frente a la complejidad de estos conflictos, hay una gran cantidad de espacios teóricos para seguir sumando a las lecturas del mundo. Por ello, esta propuesta de ponencia recupera la voz de Ana María de la Escalera, catedrática de la UNAM y responsable del proyecto de investigación Alteridad y Exclusiones, quien hace hablar a dos conceptos importantísimos, diferencia y exclusión. Pero ella lo que hace es poner un acentuado énfasis en estas categorías desde Derrida, Adorno y Walter Benjamin. También esta ponencia retoma la palabra de María del Rayo Ramírez Fierro, también investigadora de la UNAM, quien conduce el Seminario Permanente de Filosofía Nuestra-Americana, para dar cuenta del modo en que nuestra América es un foco de cambio radical y de crítica desestabilizadora del orden aceptado, construyendo la noción de utopología, que nos permite hacer una reflexión filosófica sobre la utopía, tomando en consideración los postulados de Horacio Ceruti. Este trabajo que se realiza con esta ponencia es hacer hablar a estas dos filósofas, es decir, hacer que ellas dialoguen para generar una propuesta que nos permita leer nuevas alternativas de existencia para este momento histórico, cultural y geográfico inundado de violencia, que requiere y que reclama a gritos denunciar, ¿no? Y las mujeres somos quienes podemos hacerlo y quienes lo estamos haciendo, ¿no? Entonces, desde un marco teórico, desde un marco conceptual, desde un marco histórico, podemos también hacerlo. Entonces les invito a que reflexionemos un poco sobre la diversidad considerando un detalle que me parece fundamental, y es que inicialmente las mujeres se han ubicado como una primera diferencia o diversidad, es decir, la mujer en sí misma es esa otra, y por tal motivo sus condiciones las y nos han vuelto mucho más receptivas de esta problemática. En cuanto hablamos de diversidad, la problemática no es la diversidad, sino el carácter de determinación y definitividad de la diferencia. Es decir, pareciera que para cada época ya se han determinado quiénes son los otros y muchos de esos otros siempre son los mismos. Lo que intento decir es que a esos otros se les relega y niega de determinados espacios. Y aunque esto pueda ser una crítica severa, sí considero que la academia, que la universidad, es justamente la que con sus prácticas genera una desigualdad para con lo diverso. Y ahora bien, aunque esta ponencia justamente ha sido pensada para leer a la diversidad,
es importante preguntarnos si no es acaso preocupante que la construcción teórico-conceptual de la diversidad sea siempre sobre las mismas líneas de investigación, es decir, que siempre redunde sobre lo mismo y no discutamos que ya no basta con hablar de diversidad, ni siquiera de diversidades en plural, porque para nuestro presente es una necesidad poner en cuestión el lenguaje que utilizamos para con lo diverso. Y es así como justamente la participación de las mujeres como constructoras de nuevas teorías de la diversidad había y sigue permitiendo ver a quienes las jerarquías no quisieron ver, escuchar a los sin voz, enunciar la pobreza, ser reivindicación del indigenismo, la identidad sexual, la relación actual entre la naturaleza y el ser humano, y como prueba de ello tenemos el ecofeminismo y la filosofía indígena, que ha sido más sencillo llamarle pensamiento mágico que como lo que es filosofía. Y también algunas lecturas sobre la locura, el encierro, la violencia y la desaparición. En suma, lo que quiero decir es que la fuerza de las mujeres ha reivindicado la desigualdad y la discriminación en cualquiera de sus representaciones. Justamente en el asumir que las diversidades pueden ser en el mundo, en este mundo, encontramos una importante utopía. Y es que la diversidad se ha vuelto la utopía de las mujeres, la aceptación de esa diversidad. Y por ello Freire dice lo siguiente sobre la utopía. Lo utópico no es lo irrealizable. La utopía no es idealismo, es la dialectización de los actos de denunciar la estructura deshumanizante. Por esa razón la utopía también es un compromiso histórico. Y es ahí donde las mujeres han instaurado como hermeneutas de la utopía y de lo utópico, porque sus análisis contribuyen a resquebrajar los constructos ideales de la otredad, reconociendo los cambios y el movimiento de lo social en contextos históricamente relegados y marginados, como algunos contextos de Latinoamérica, por no decir en muchos de esos contextos. Y esta ponencia precisamente se pregunta ¿cuál es el proyecto político de nuestro presente? Considero que es a través de la categoría de utopología donde podemos preguntar por las diversidades, por lo diferente, por la filosofía y por la praxis humana. A la vez también desde esta filosofía utópica podemos asumir que nos construimos a nosotros mismos con los otros y que para comprender en términos de la utopología de Ramírez Fierro la diversidad es necesario leer el carácter revolucionario de las utopías por medio de los cambios profundos y estructurales del orden político, social y económico. También el pensamiento progresista nuestroamericano, según denomina Cerruti, que sugiere que los sectores populares y las movilizaciones libertarias requieren una concepción teórica de la revolución. Asimismo, la construcción de un marco histórico interpretativo donde se reconstruya el pasado y el presente. De igual manera, las bases epistemológicas y discursivas en que el lenguaje y las prácticas regulen la función liberadora y emancipadora del futuro, proyectar hacia el futuro. Y finalmente, el horizonte axiológico que opera para conformar cualquier proyecto político. De tal manera, considero y concluyo diciendo que las estudiosas de la filosofía en América Latina son, sin duda, agitadoras de lo diverso y han encontrado justo en la filosofía un espacio de diálogo con las diferencias, por consiguiente, un núcleo de transformación de la realidad. También reconozco que las dimensiones con las diversidades y la utopía son amplias y se vinculan con diferentes cuestiones como la imaginación, la razón, la libertad, la memoria, la crítica, la historia.
Y todas estas vertientes de estos dos conceptos requieren un espacio de discusión mucho más amplio. Sin embargo, espero que algunos de los puntos que se han señalado permitan y den pie a construir y repensar más conceptos y teorías. Es decir, y justamente en el coloquio se dijo, a caminar sobre los derroteros que la filosofía nos puede ayudar a trazar, pero ya no, y sí puede sonar como muy revolucionario, pero es real, ya no sobre las mujeres, ¿no? Porque las mujeres tienen un papel en la construcción teórica, conceptual, epistemológica de las teorías, de los términos que utilizamos cuando nos expresamos mediante el lenguaje, y entonces las mujeres requieren ser reconocidas en ese mundo de diversidades, ¿no? Entonces, creo que las cuestiones que se han planteado en esta ponencia son justamente para aclarar la importancia, la relevancia que tienen las mujeres en el campo de lo filosófico y responder justo a la pregunta: ¿qué es ser filósofa? ¿Qué es ser una mujer filósofa en América Latina?